Mis hermanos, haciendo un recuento de nuestra serie, comenzamos haciendo unas pequeñas introducciones para ver la importancia del tema de la familia en cuanto al consejo de Dios. Después estuvimos viendo un poco lo que serían los roles del varón y los roles de la mujer. Ese fue nuestro último tema, los roles de la mujer. Dijimos que principalmente comenzamos por allí para ver algunos aspectos básicos, fundamentales, simples, pero a la vez valiosos, profundos y de mucha importancia en cuanto a la familia según el diseño de Dios. Ahora yo voy a dedicarme en estas próximas reuniones a hablar un poco de ciertos principios que la Biblia nos enseña. Ciertas cosas también que hacen parte no solo del matrimonio, sino de la vida cristiana como tal, del carácter de Cristo, que cuando son aplicados y vividos en el ambiente del hogar cristiano, se gesta un ambiente saludable, armonioso y donde la vida de Cristo puede dar mucho fruto. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la importancia del compañerismo en el matrimonio. Ahora, eso usted lo va a poder ver que esto es tan de la vida cristiana que esto es aplicable a todos los aspectos, tal vez de nuestra vida como hombres y mujeres y nuestra relación con el Señor. Ahora, en el matrimonio esto es muy importante. Entonces vamos a dedicarnos hoy a tratar este asunto. El pasaje que acabamos de leer, 1 Corintios 7:28, dice lo siguiente: mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. El contexto de este pasaje, como lo hemos estudiado, es que Pablo está respondiendo a las preguntas que los corintios le hacen a Pablo en relación al matrimonio, al divorcio, al noviazgo. Muchas de esas dudas que nosotros tenemos en cuanto a la familia, Pablo en el capítulo 7 las está respondiendo. Y Pablo en esas respuestas, él estimula a los miembros de la iglesia más a la soltería que el matrimonio. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en palabras de Pablo, la persona soltera tiene cierta libertad que no tiene la persona casada. La persona soltera no tiene compromisos como los tiene una persona casada. Y en ese sentido Pablo dice que sería mejor para el hombre y para la mujer quedarse solo. Ahora, si se casan, como estamos ahí leyendo en ese pasaje, pues un joven no peca. Si usted quiere casar, no estamos diciendo que el matrimonio sea algo pecaminoso, por lo contrario. La Biblia dice que el matrimonio en Dios, según los parámetros de Dios, es una gran bendición. Ahora, Pablo diciéndoles, bueno, no pecan, pero ustedes necesitan saber esto, y eso es lo que yo quiero evitarles, dice Pablo a los solteros, dice ahí, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Entonces Pablo aconseja la soltería para dedicarse al servicio a Dios, porque en sí el matrimonio, como está constituido de dos pecadores en un mundo caído, tiene aflicciones. El matrimonio tiene tribulaciones. El matrimonio no es una fortaleza inexpugnable, ¿sí? El matrimonio no viene blindado contra los desafíos y las dificultades de la vida. El matrimonio no se gesta en un vidrio de cristal, ni en un lugar de descanso, ni en un parque de diversiones. El matrimonio afronta todos los desafíos de la vida y los matrimonios cristianos enfrentan los mismos problemas que cualquier persona. Y nosotros debemos saber que la Biblia advierte eso. Ahora, ¿por qué debemos saberlo? Porque todos, yo creo que los casados van a decir amén, nos vamos a enfrentar con ciertas tensiones inevitables en el matrimonio. Y Pablo de alguna manera le está diciendo a los jóvenes, tal vez a los jóvenes tímidos, a los jóvenes débiles, tal vez a cierto grupo de personas que si usted no está dispuesto a sufrir, el matrimonio no es para usted. ¿Sí? El matrimonio no es para personas cobardes, hermanos. El matrimonio es para personas, si lo podemos decir así, combatibles, personas firmes, personas que están dispuestas a resistir, a soportar y a luchar. Ahora, como alguien decía,
la vida cristiana es una lucha, pero es una lucha que vale la pena. Entonces, en un sentido, el matrimonio vale la pena. Con todo lo que tiene y las dificultades que tiene, vale la pena. Podemos llegar al final de nuestra carrera dándole gracias a Dios por nuestro hogar y por los frutos que Él obtuvo en nuestro hogar. Pero de todos modos, debemos ser apercibidos, hermanos, y preparados para los combates que tienen el matrimonio, ¿sí? Debemos estar capacitados. Y nosotros tenemos una gran ventaja, como enseñó Jesús ahí en el Sermón del Monte. Nosotros podemos edificar un hogar sobre la roca, un hogar que puede resistir el viento, las lluvias y las tempestades de la vida y permanecer firme. Amén. Ahora, para que nuestro hogar, nuestro matrimonio sea bienaventurado, sea fructífero, sea armonioso, necesita ciertos ingredientes. Y esos ingredientes o esos principios bíblicos o esa enseñanza que nos da la palabra de Dios es la que vamos a considerar estos domingos. De alguna manera la palabra no solo nos muestra el camino para acercarnos a Dios, sino también nos muestra el camino para acercarnos los unos a los otros. Nos muestra el camino para amar a Dios, pero también nos muestra el camino para amar a nuestra esposa y amar a nuestros hijos. Nos muestra el camino para dar fruto para la gloria de Dios, pero también nos muestra el camino para que nuestros hogares fructifiquen, ¿sí? A pesar de que el matrimonio va por las carreteras peligrosas de la vida, Dios nos puede guiar, hermanos. Y Dios nos puede ayudar a dar mucho fruto en ese camino. ¿Por qué Dios nos puede ayudar? Porque Él fue el que le estableció el matrimonio. Y su palabra, su santa y gloriosa palabra, es el instrumento que Él usa para enseñarnos la verdad y que vivamos en ella. No necesitamos ir a los psicólogos, hermano. No necesitamos terapia de pareja. Necesitamos entender y aplicar lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces vamos a enfrascarnos en este camino estos domingos. Vamos a leer un pasaje ahí en Cantar de los Cantares, capítulo 4. Vamos a leer varios pasajes, así rápidamente. Dice Cantar de los Cantares 4, verso 1. Dice: he aquí, tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa. Cantar de los Cantares 4, verso 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón como uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuántos mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Ahora, nosotros sabemos que el libro de Cantar de los Cantares literalmente es una poesía que manifiesta el amor entre Salomón y la Sulamita. Una poesía que muchos han interpretado como un símbolo de la relación de Dios con su pueblo Israel y de Cristo con la iglesia en el nuevo pacto. Ahora este versículo, describiendo las palabras de amor de Salomón hacia su esposa, usa varios términos que son importantes. No vamos a estudiar el versículo, yo solo leí estos pasajes para ver varios términos que tienen una gran enseñanza para nosotros. Por ejemplo, en el 1, ese término amiga mía. En el 9 dice hermana. Después dice esposa mía. En el 10 vuelve a decir hermana, esposa mía. Entonces el Cantar de los Cantares, cuando él habla de su esposa, él habla de ella como su esposa, ¿sí? Esposa mía. Pero también le habla como amiga mía. Y además le habla como hermana mía. Esos detalles y la diversidad de las palabras que usa Salomón no son en vano, ¿sí? Generalmente cuando uno se refiere a su esposa, bueno, de pronto como creyentes nosotros decimos que ella es nuestra hermana. Pero muy pocas veces nosotros le decimos amiga mía, ¿sí? Pero esas palabras contienen un gran principio
que está detrás de lo que es una relación matrimonial saludable. Y ese va a ser el tema de hoy: el compañerismo o la amistad en el hogar. ¿Sí? Cuando él mira a su esposa, sí, él la mira como su amada, pero él también la mira como su amiga. Y él también la mira como su hermana. Y eso es un principio extraordinario. El compañerismo o la comunión mantienen el hogar de una manera saludable como ningún otro ingrediente. ¿Sí? A veces nosotros llegamos al matrimonio generalmente sin Cristo por pasión. Ella me gusta, yo siento un fuego cuando la veo, me dan cosquillas y se sienten juntamente atraídos. Y eso es parte, mas no es lo único que debería sostener el matrimonio. Los que estamos casados y los que se han de casar saben que la pasión, así como sube, baja. La Biblia nos da ejemplos de un joven, hijo de David, que estaba supremamente apasionado por su hermana. Tan apasionado estaba por la joven que se enfermó. Dice que él se sentía tan enamorado de la muchacha, pero eran pasiones, sensaciones, sentimientos, que él se enfermó a tal punto que su amigo le dijo: bueno, ¿y qué tienes? Y él dice: no, es que estoy enamorado de la muchacha. Y el otro, todo un canalla, le dice: mira, engáñala, hazla venir a tu casa y fuérzala y está con ella. Y así hizo el hijo de David y se llegó a la chica, la violó. Y la Biblia dice que de la manera que la amó, asimismo la odió. Pasó de la pasión al odio. Eso quiere decir que en el matrimonio la base no son las pasiones. ¿Sí? Porque nosotros hoy podemos estar, y eso es muy cierto, hermanos, yo puedo estar viendo tal vez a mi prometida o a mi esposa y sentir eso, pero esa pasión de la carne, yo la puedo sentir con otras mujeres. ¿Sí? Entonces el matrimonio no puede estar basado en la pasión de la carne o en los deseos de la carne, sino hay cosas que los sostienen que son mucho más importantes. Como alguien decía, un matrimonio necesita fortalecer los vínculos del compañerismo y la comunión, porque son esos músculos ejercitados los que nos van a mantener firmes frente a los desafíos de la vida. Entonces necesitamos aprender que para que yo pueda tener un buen matrimonio, yo tengo que ser un amigo de mi esposa y ella tiene que ser amiga mía, una hermana mía, y yo ser un hermano para ella. ¿Sí? Ahora, esto parece que, ay hermano, pero esto no es tan importante. ¿Sí? Pero ¿cuántos matrimonios que en su noviazgo vivían un gran romance llegan al matrimonio y ya no son amigos? Duermen en la misma cama y no se comunican. ¿Sí? ¿Cuántos tienen un hogar bonito pero ni siquiera tienen una conversación diaria, profunda, sincera, que toque el corazón? ¿Sí? ¿Cuántos duermen en la misma cama pero sus vidas son tan diferentes y caminan rumbos tan diferentes, mis hermanos? ¿Cuántos matrimonios donde las parejas no son confidentes, donde no son solidarios, donde no son amigos, donde no son compañeros? Eso sucede mucho. Hay gente, hermanos, que vive en la misma cama y hace muchos años se divorció emocionalmente de su cónyuge. ¿Sí? Y mire lo tremendo, hermano. Antes que llegue el divorcio a un hogar, se ha roto la comunicación. ¿Sí? Lo primero que se destruye cuando un matrimonio va en decadencia es la comunicación. ¿Sí? Y alguien decía, la comunicación en el hogar es como el oxígeno de la familia. ¿Sí? En la medida que nosotros tenemos comunión, compañerismo, amistad sincera y verdadera y profunda con nuestro cónyuge y con nuestros hijos,
en esa misma vida el hogar va teniendo una vida saludable. Pero usted corte la oxigenación a la familia y usted va a ver cómo las relaciones se enfrían, se apagan y por último se mueren. Alguien daba un ejemplo, yo no sé si esto es de la vida real o no es de la vida real. El hermano Hernández Díaz López, él cuenta la historia de un pastor que un día fue a visitar a un miembro de la iglesia que estaba muy enfermo. Y el miembro de la iglesia estaba entubado, con respirador, estaba en una situación bien crítica. El pastor bien querido fue a visitarlo y a orar por él. El pastor dice que se sentó, sacó la Biblia y comenzó a leer versículos y a orar. Pero a la medida que él estaba haciendo esto, yo no sé si es verdad, pero la historia es interesante. El hombre comenzó a sufrir ahogo y comenzó a manifestar una situación de angustia. Y el pastor comenzó a mirarlo, pero en vez de tratar de auxiliarlo, siguió orando y leyendo versículos. Pensó que era un ataque del diablo. Y el hombre así, y le pedía que le diera un papel para escribirle. Es que el pastor le pasó un papel y el hombre ahí en su agonía escribió algo. El pastor cogió el papel, pero no lo leyó y lo guardó en la chaqueta. El pastor siguió leyendo y orando cuando el hombre, murió frente a los ojos del pastor. El pastor presidió el funeral, hizo la ceremonia de velación, dio un discurso emotivo. Y dice que cuando el pastor estaba regresando a la casa se acordó del papelito. Y el pastor sacó el papelito. Y el papelito decía: pastor, me está pisando la manguera del oxígeno. Entonces el hermano Hernández Díaz López dice: así pasa en muchos hogares. Hay hogares que se están muriendo literalmente porque no hay un relacionamiento saludable. Estamos pisando la manguera del oxígeno. Ahora, esto de la comunión, de la amistad, esto es tan de Dios, hermano, porque Pablo, por ejemplo, resume la vida cristiana así: fiel es Dios que nos llamó ¿a qué? A la comunión con su Hijo. O sea, la vida cristiana, ¿en qué consiste? En tener una relación viva, verdadera, constante y permanente con Jesucristo. Eso es un verdadero cristiano, el que tiene esa relación constante con el Hijo de Dios. Ahora, la Biblia nos llama que no solo debemos tener comunión con Cristo, sino debemos tener comunión, si estamos en luz, ¿qué? Los unos con los otros. O sea, la vida cristiana, y por eso les decía que este asunto está relacionado a todos los aspectos de la vida del hombre. La vida cristiana de iglesia como hermanos es una vida de comunión. No es solo asistir a un domingo, no solo verle la espalda a un hermano, sino es una cuestión de relacionamiento los unos a los otros, donde nos conocemos, nos amamos, nos soportamos, nos perdonamos, nos estimulamos, nos ayudamos. Eso es compañerismo cristiano, ¿cierto? Ahora, ese compañerismo, esa intimidad, esa confidencialidad se tiene que experimentar en el ambiente del hogar. Y eso va a ayudarnos en todos los aspectos que nosotros vamos a tratar. Amén. Vamos a leer un pasaje ahí en Proverbios. Proverbios 18, verso 20. Vamos a tener como base estos pasajes de Proverbios y unos pasajes de Santiago. Ahora, como les digo, esto no solo se reduce al ambiente familiar. Esto tiene que ver con la iglesia, esto tiene que ver con el ministerio, esto tiene que ver con las amistades que tenemos como hermanos. Bueno, esto tiene que ver con muchos aspectos, pero vamos a aplicarlo, pues principalmente por ser el tema, a los asuntos de familia. Proverbios 18, verso 20. Un pasaje muy torcido en el cristianismo actual. Vamos a verlo, que es muy interesante. Ahora no vamos a dejar que el hecho de que algunos tuerzan la escritura, nosotros perdamos el verdadero objetivo y la verdadera enseñanza de estos pasajes. Proverbios 18, 20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, si nosotros decimos que el oxígeno del matrimonio se encuentra en la comunicación,
en el diálogo, en el compañerismo. Aquí el libro de Proverbios nos muestra esto de una manera muy clara. Ahora, nosotros hemos escuchado este versículo en la boca de falsos maestros diciéndonos lo siguiente: que todo lo que usted confiesa se hará. Entonces, si usted declara que el 2021 va a ser un año bendecido, próspero y de éxito, así va a ser. Pero si usted confiesa de una manera negativa, entonces le va a venir mal. Entonces, cuidado cómo confiesa. ¿Sí? Eso es la doctrina de la confesión positiva, una doctrina de la metafísica que se mezcló con el cristianismo apóstata y antibíblico que se vive en muchos lugares. Los pastores de nuestros días hoy parecen Walter Mercado. Este año va a ser el año de la no sé qué, y este año va a ser el año de la no sé qué, y confiesa, y los cristianos son tan inocentes, por no decir otra palabra, que compran el decreto apostólico y lo ponen en su negocio. Yo he entrado a negocios, ¿sí? El decreto apostólico de Walter Mercado en el negocio del hermano. Hermano, este pasaje no significa eso. Vamos a entender qué significa este pasaje. Definitivamente este pasaje nos enseña que hay un poder en las palabras. Las palabras que salen de nuestros labios pueden traer vida o pueden traer muerte. ¿Sí? Ahora piense esto en relacionamiento o en relaciones. Nuestras relaciones, todas, pero especialmente como estamos tratando en el hogar, pueden ser alimentadas, vivificadas o literalmente asesinadas por las palabras de nuestra boca. ¿Sí? Todas las relaciones, hermano, dependen de la comunicación. ¿Sí? No solo, a mí me preguntaban en estos días, y yo quedé con un conflicto tremendo en mi corazón, porque alguien me preguntaba, bueno, ¿y ustedes tienen comunión? No hablando aquí de una manera local, sino con otros hermanos. ¿Ustedes tienen comunión? Y yo pensaba, si yo digo que tengo comunión, pues todos los que creemos en Cristo somos uno en Él y tenemos algo en común. Pero esa comunión de acercarnos, hablar, orar, compartir la carga, los unos con los otros, mantener tiempo juntos delante del Señor. Yo pensaba, si yo digo que tengo comunión con los hermanos, estaría mintiendo. Porque nos vemos y tal vez lo que hacemos es saludarnos, pero nunca oramos juntos. Nunca meditamos las cosas juntos. Nunca buscamos al Señor juntos en oración, en compañerismo. Hermano, comunión va más allá de cantar una canción y decir que nos amamos. La comunión se fortalece con la relación, ¿cierto? Con el compañerismo. Imagínate dos amigos que nunca se hablan, dos amigos que nunca abren su corazón, amigos que no conocen el secreto del otro, amigos que no se ayudan, no se hablan. Eso no es amistad, ¿cierto? ¿Dónde está sostenida la verdadera amistad? En el relacionamiento. Ahora, ¿yo cómo puedo cultivar una buena amistad? Aún hablándolo en lo natural, ¿sí? Entregándome. ¿Y cómo? Por medio de abrir mi corazón y mi boca a otro. Y que eso sea mutuo. En ese contexto, mire lo que Proverbios está diciendo. Dice el 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. O sea que de alguna manera nosotros somos lo que sembramos con nuestros labios. Por ejemplo, para que usted lo vaya entendiendo, si yo siembro amor, amistad, compañerismo, misericordia, ¿usted cree que voy a recoger? Eso mismo. De la misma manera, si yo siembro con mis labios contienda, discusión, crítica, ofensas, ¿yo qué voy a recoger? Eso. Si yo siembro comunicación, ¿qué voy a recoger? Si yo siembro silencio, ¿qué voy a recoger? Es triste, hermano. Yo una vez estuve en una ciudad, en otro país, una iglesia bonita, unos hermanos queridos, y había un hermano que parecía mudo.
Yo en algún momento pensé que el hombre no hablaba. Pero callado, no se comunicaba con nadie, ni siquiera con su esposa y sus hijos. Ahora, hermano, un hombre piadoso, todo el mundo decía que era un hombre piadoso, pero muy silencioso. Uno de los hijos de este hombre, muy joven, se apartó del Señor, se fue al mundo, cayó en las drogas, murió tristemente, pero así de una manera trágica, hermano. Y un día cuando yo estaba me estaban contando la historia, me dice la hermana que estaba contando: hermano, eso es lo peligroso de un papá que nunca se comunica ni siquiera con sus propios hijos. Y puede haber una inclinación de la personalidad a ser muy introvertida, hermanos. Pero la vida cristiana es una vida de comunión. Y si nosotros no sembramos con nuestras palabras y estimulamos a la comunión en el ámbito familiar, vamos a cosechar el silencio mortuorio de la soledad, tanto como esposos y como padres. Nosotros comemos, como dice el pasaje acá, nosotros nos alimentamos de lo que sembramos. Si usted siembra silencio, si usted siembra descuido, usted va a recoger eso en su pareja y en sus hijos. Lo mismo, si usted es alguien que ama, que se da, que comparte que se abre su corazón a su esposa y a sus hijos, usted va a cosechar un hogar feliz, un hogar armonioso y un hogar que va a enfrentar los conflictos de la vida de otra manera. Lo más importante en su casa, hermanos, no es la ropa que se ponen sus hijos, no es el celular que tienen, ni siquiera cómo está amoblada. Lo más importante en su hogar son las relaciones y hay que cuidarlas. A veces perdemos nuestro hogar por la insensatez de un corazón egoísta o de una falsa espiritualidad. Alguien contaba una parábola que me parece una parábola que muestra este aspecto que vamos a leer ahí en el verso 21. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire, la muerte y la vida. Él decía lo siguiente, que había un hombre muy sabio, que todas las preguntas que le hacían las respondían bien. Entonces un joven quiso tentar a este hombre sabio, y entonces el joven dijo: bueno, voy a coger un pajarito en la mano y le voy a preguntar al hombre sabio: ¿el pajarito está vivo o está muerto? Si él me dice está vivo, yo lo voy a estrangular. Si me dice que está muerto, pues yo lo voy a mostrar vivo. El hombre no tiene salida, y por donde responda, yo voy a salir ganador, decía el joven. Entonces le preguntó al anciano: ¿el pajarito está vivo o está muerto? Y el anciano le respondió: depende de usted. ¿Sí entiende? ¿El hogar está vivo o está muerto? Hermano, depende de nosotros. Nosotros podemos matar nuestro hogar o le podemos dar vida con nuestras manos. Y en este aspecto la comunicación es tan importante. Vamos a explicar este versículo. Dice ahí, en el verso 20: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Sí? O sea que de alguna manera nuestras palabras son como semillas. En estos días estaba hablando con unos familiares que son incrédulos. Y eso es: grosería va, grosería viene. Irrespeto va, irrespeto viene. Desde la abuela, la hija y los nietos, todos así. Un ambiente bien feo. Entonces me estaba contando una de estas mujeres que un día hablando con el nieto, el muchachito se le volteó, un muchachito de 12 años, y literalmente la madrió. Y ella estaba escandalizada porque el niño la había tratado así. Y como que diciéndome: ¿usted puede creer que eso sucedió?
Yo le respondí, nosotros cosechamos lo que sembramos. Y ella se quedó pensando, dijo, es cierto. Si usted es irrespetuoso, si usted es duro de corazón, si usted es hiriente con sus palabras, así van a ser sus hijos con usted. Y así va a ser su relación matrimonial. Usted come de lo que siembra. Y en todo. Hay cristianos que dicen, no, a mí no me gusta la iglesia y no hay amor. ¿Por qué no hay amor? Porque usted no ha sembrado. Cristianos que literalmente solo vienen a la reunión y se van. Nunca han sembrado compañerismo. ¿Cuántas familias usted invita a su casa? ¿Cuántos hermanos de la iglesia son sus amigos? ¿A cuántos usted les dedica tiempo para el compañerismo cristiano? Como usted no siembra, pues no recoge. ¿Sí? Nosotros no podemos exigir si no damos. Y eso es en todos los ambientes. ¿Por qué no me llaman? Porque no llama. ¿Sí? ¿Por qué usted espera a los demás y no siembra? Si la vida es lo que usted siembra, usted va a recoger. Hermano, y la Biblia enseña así. Claro que eso está refiriéndose a la cruz de Cristo, pero eso también muy en la vida personal de cada uno de nosotros. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué va a pasar con ese grano? Va a quedar solo. Hay cristianos que andan solos, casados y se sienten solos, con familia y se sienten solos, en una iglesia de 300 miembros y se sienten solos. ¿Por qué? Porque no siembran para la comunión, nunca llaman, nunca visitan, nunca están abiertos al compañerismo. Y eso en últimas va a tener una cosecha. Hay gente que se cree Elías. El tiempo de Elías de vivir en una cueva solos ya pasó. Y Elías estaba así, era porque lo iban a matar. Si a usted lo están persiguiendo para matar, tal vez deba huir y estar solo. Pero la vida cristiana es una vida de comunión. Mis hermanos, mis hermanas. Jovencitos, con tantas luchas que tiene un joven y uno los ve solitarios. Prefieren invertir en su manera de vestir, prefieren invertir en hobbies, prefieren invertir en entretenimiento del mundo y no invertir en relaciones. Nosotros necesitamos invertir, hermano, en relaciones saludables, espirituales, bíblicas, que puedan dar fruto. Yo una vez, hace poco posteamos una imagen para tesoros. La imagen decía algo así: si mis hermanos de la iglesia no me estimulan a la santidad, a la consagración, a la devoción y al discipulado, no se diferencian a las personas que antes tenía como amigas en el mundo. ¿Sí? Necesitamos, a veces, hermanos, un café. ¿Sí? Yo puedo decir que las personas más cercanas que tengo entre los hermanos, no es porque tal vez sean los mejores, a veces un café a la semana, una llamada, ¿sí? Pero a veces somos muy estrechos como los corintios. Pablo decía, ustedes son estrechos en su corazón. Y es algo con lo que necesitamos tratar. Yo recuerdo hace poco, no recuerdo a quién le contaba, que salí a orar. Yo tengo unos horarios bien establecidos de oración. Entonces salí a orar y me gusta salir porque estando solo es mucho más fácil orar y me concentro más. Y apenas salí a orar me sonó el celular y miré un hermano. Y dije, Señor, y como que me indispuse en el corazón, ya, bien ocupado con tantas cosas y este tiempo es de la oración y preciso me llamas. Y siempre me llama, a veces ni siquiera es para algo importante, no, puras bobadas, ¿cómo está? ¿Qué hace? Pero algo por dentro el Señor me redarguyó y dije, no va a contestar. Entonces le contesté y entonces comenzamos a hablar. Entonces dije, ay Señor, dame la gracia para que no sea una conversación vana. Si tú quieres que hable con él, sea algo. Entonces comencé, le dije, hermano, ¿cómo está su vida de familia? No, bien. ¿Cuánto está orando, hermano? Uy, hermano, estoy teniendo lucha con él. ¿Cuánto está leyendo la Biblia? Entonces comencé a hacerle preguntas que yo sabía que nos iban a inducir a temas importantes. No, fue con una conversación como de hora y media, hermanos. Pero qué conversación tan preciosa, hermanos. Pero a veces a uno le molesta, ¿cierto? Naturalmente a veces uno se siente incómodo. Pero si nosotros no invertimos, hermano,
en estos asuntos, no vamos a conocer lo que es un compañerismo cristiano. Ahora, eso pasa en el hogar. El hecho de que ella sea su esposa o él su esposo no quiere decir que necesariamente sean amigos. Para ser amigos hay que invertir tiempo. Hay que abrir el corazón. ¿Sí? Hay que salir de la cueva. O en algunos casos hay que salir de internet. En otros hay que apagar el televisor. En otros hay que tal vez dejar de hacer ciertas cosas que parecen importantes, pero que ahogan la vida familiar. En otros casos hay que morir, ¿saben a qué? Al egoísmo, al egocentrismo. ¿Sí? Y una vez, yo me he encontrado las dos caras de la moneda. Una vez estaba en una reunión en otra ciudad, hermanos, y estaba el predicador. Un hombre de Dios. Yo lo escuchaba predicar tremendo. Cuando estábamos en una reunión de jóvenes, llegó una de las hijas del predicador. Hermano, yo vi cuando la chica llegó, yo dije, no, la chica va a llegar, le va a dar un abrazo, va a saludarlo como su papá. Y la chica llegó, se sentó lejos, él la miró y le hizo así, y él le hizo así. Hermano, es una relación fría. Hay papás que tienen esa relación con sus hijos. No saben quiénes son sus hijos. No saben que aman sus hijos. No saben si sus hijos están enamorados. No saben qué música les gusta. O sea, el mundo de sus hijos es allá y el mundo de los padres es acá. Hermano, y eso al final, como alguien decía, cuando los niños son pequeños, los niños lloran por estar con los padres. Cuando los hijos son grandes, los padres lloran por estar con sus hijos. ¿Sí? Usted escuchó, estos días ponían un video en internet de una niña que le decía a la mamá, te odio, te odio, te odio. Y de verdad, hay jóvenes que a los 15 años sus mejores amigos no son sus papás, son sus amigos del mundo. Imagínense una amistad del mundo, cuánta influencia puede tener. ¿Sí? ¿Por qué? Cosechamos lo que sembramos. Yo recuerdo también, por eso les digo, yo he visto las dos caras de la moneda. También en otro caso, un papá que tenía un hijo que no era hijo propio. Entonces el hermano me decía, hermano, así fue, y lloraba al Señor, Señor, dame amor por este niño y dale amor a ese niño por mí. Entonces le dije, ¿cómo le fue? No, yo le comencé a orar al Señor, entonces hacía algo. Me iba con el niño para el parque. Le enseñaba a montar cicla al niño. Jugaba con él. Me hice niño a ese niño. ¿Y qué pasó? Me gané el corazón. ¿Y ahora cómo sucede? Ahora me dice padre. No es hijo naturalmente, pero se ganó el corazón. ¿Cómo? Por lo que sembró. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hogares, hermanos? ¿Qué estamos sembrando en nuestras relaciones? Y eso tiene un efecto, hermanos, porque mire lo que dice el pasaje ahí. Se saciará del producto de sus labios. O sea, usted va a llenarse con lo que usted hizo. Si usted sembró amor, va a recoger amor. Si usted sembró amistad, va a recoger amistad. Si usted sembró mal humor, crítica, pleito, división, ¿usted qué va a recoger, hermano? ¿Sí? Por eso el verso 21, ahí entendemos el verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea que yo le puedo dar vida a mis relaciones, a las personas que están cerca, y no solo a ellas, sino a mí, con lo que hablo. O también puedo sembrar muerte. Hay un poder. Para entenderlo, el mismo contexto ya lo venía enseñando. Ahí el verso 6 dice, del mismo capítulo, lo que sembramos con la lengua, sea bueno para vida o sea malo. ¿Qué significa matar? Mire lo que dice el verso 6. Dice, los labios del necio traen contienda. O sea, un hombre con sus labios, si es necio, ¿qué va a sembrar? Muerte. Explicada en este pasaje la muerte, ¿qué es? Contienda, pleito, ¿sí? Usted ha entrado a ese hogar que literalmente parece un funeral.
¿Por qué? Porque la mamá está discutiendo, está peleando con uno, está peleando con el otro, está peleando con los hijos. Le llaman Doña Cantaleta a ella. Entonces el ambiente se pone así como funesto, como oscuro. ¿Usted ha visto eso? Ese es el poder que tienen los labios. El hombre necio, dice ahí en este pasaje, trae contienda con sus labios. O sea que nosotros podemos pecar y traer muerte con nuestros labios. Hablamos para contender, criticar, dañar y destruir. Yo sé que los hombres hemos experimentado eso. Yo he experimentado esto muchas veces por mi necedad, hermanos. Está el ambiente tranquilo y yo en un descuido, en una necedad, hago un comentario de crítica. Mientras estamos almorzando. Y todo era paz hasta que yo en mi torpeza hice el comentario. De ahí en adelante todo se volvió un problema. Y ahí que yo descubro el poder de la necedad cuando yo no soy sabio con las palabras. Entonces, para tener una buena relación, yo debo tener cuidado ¿con qué? Con mis labios. Porque yo puedo sembrar vida o muerte con mis labios. Como alguien decía, una persona descontrolada emocionalmente que habla sin reflexionar generalmente termina agrediendo a las personas, quebrando las relaciones y promoviendo enemistades. Esa persona que no cuida las palabras sin darse cuenta comienza a agredir y a dañar el corazón de las personas que tiene a su alrededor. ¿Cuántos a veces papás queriendo evangelizar a sus hijos sin darse cuenta con una boca necia indisponen el corazón de sus hijos al evangelio? Yo conozco muchos casos, hasta mismos hermanos que me dicen, uy hermano, le he pedido perdón al Señor porque el muchacho ya no me quiere escuchar, pero fue porque yo dañé el corazón de él. ¿Usted ha escuchado eso? Por eso esos temas que hablamos de la mujer tan importantes. Porque una mujer con su conducta abre el corazón de su esposo o lo cierra. ¿Cierto? Como alguien decía, y lo vamos a leer en Santiago, una lengua sin frenos es como pólvora, hermanos. Hermanos, yo no solo lo he visto en la familia, yo he visto iglesias, literalmente, hermano, que cuando usted va ahorita parece que hubieran pasado por la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hombres no controlaron sus lenguas y generaron división, contienda y pleito entre los hermanos. Y la lengua es como ¿qué? Como pólvora. Usted enciende el fuego y ¡boom! Por eso es tan importante, no solo en el matrimonio, hermanos, sino aún en la vida de iglesia, el compañerismo. Por eso Jesús decía, si tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? ¿Ir a contárselo a todo el mundo? No. Vaya solas, hable con él, intente ganarlo, ¿sí? Porque eso va a ayudar bastante. Ahora, si no lo escucha, pues ya hay otros principios. Pero nosotros necesitamos sembrar en la comunión. Dice ahí el verso 7, entonces matar es hablar neciamente con nuestras palabras, es traer muerte espiritual, es romper relaciones, es herir a los que están a nuestro alrededor. Dice ahí el verso 7, la boca del necio, mira esta frase, es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. O sea que una persona sin juicio se vuelve víctima de sus propias palabras, ¿sí? La lengua del tonto hace que las personas sean heridas, pero eso siempre va a tener una agresión para sí mismo, para su propia alma. Tremendo, hermanos, porque las palabras, usted dice, no, más peligroso una pistola, un cuchillo. Hermano, nosotros tenemos un instrumento que aunque parece muy pequeño, muy simple, puede dañar profundamente el corazón de las personas. Las palabras, hermano, pueden destruir el corazón de una persona. Y después usted intente repararlo. Terrible, ¿no?
Nosotros podemos matar, hermanos, literalmente matar. Una vez también nos pasó algo así. 2 jóvenes se iban a casar, cristianos. Y un día la jovencita, públicamente así, en un arrebato de necedad, cogió y avergonzó públicamente al hermano. Y después el hermano se acercó y nos dijo: hermano, yo ya no quiero nada con esa muchacha. ¿Pero qué te hizo? Nada, no. Después que se acabó todo, se terminó y todo, le dijo: yo no quiero estar con una mujer que me avergüenza públicamente. Le cerró el corazón al muchacho. Palabras, ¿no? Las palabras tienen, hermano, tenga cuidado con su boca, porque usted puede sembrar vida o muerte. Dice ahí el 20 y 21, otra vez lo volvemos a leer. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte, pero no solo la muerte, y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que así como se siembra muerte, también se siembra vida, hermanos. O sea, usted puede alimentar sus relaciones. Nosotros vamos a hablar más adelante de eso, pero usted no va a encontrar, por lo menos en el libro de Cantar de los Cantares, es algo que nosotros necesitamos aprender. No va a encontrar ni una crítica del esposo a la esposa, ni de la esposa al esposo. ¿Acaso eran perfectos? No. Entonces, ¿sabe qué dice la Biblia? El amor cubre los pecados. O sea, el amor no se enfoca en las debilidades ni en los pecados del cónyuge. El amor se enfoca en lo bueno. ¿Y qué encuentras de críticas en el Cantar de los Cantares? Halagos. Cuán hermosa, cuán bella, cuán dulce. Yo digo, parece que esa mujer fuera un ángel, y lo mismo ese hombre. Pero es que cuando nosotros aprendemos a mirar con los ojos del amor, se van las críticas. Nosotros somos especialistas en ver el pecado en los demás y no en nosotros, hermano. Jesús decía, los fariseos eran así. Ellos miraban la pequeña viga en el ojo del otro y no se dan cuenta, la pequeña paja en el ojo del otro y no se dan cuenta de la viga. Como alguien decía, creo que era John Owen, decía, para nosotros es más fácil ver y tratar de matar 1000 pecados ajenos y no un pecado propio. ¿Cierto? Y así es en el hogar, hermano. Nosotros solo vemos los defectos, pero no vemos las virtudes. Y así es en la iglesia. Solo vemos, eso es tremendo, hermano. A veces uno es tan detallista en lo malo, a veces uno predica 1 hora y se baja del púlpito, hermano, usted dijo esta palabra mal. Esto. ¿Sí? ¿Y el resto? No, sí, bien, pero... Por ejemplo, yo soy editor, eso es lo que yo hago en la revista. Reviso artículos, veo errores, corrijo y mando para que me los corrijan. Y uno se vuelve como experto de ver dónde está el problema. Pero eso no puede ser así en el hogar, hermanos. Nosotros debemos buscar lo bueno, alimentarlo, aplaudirlo, halagarlo. Porque de eso vamos a cosechar. Vamos a ir terminando. Me quedé con la mitad de la enseñanza. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 9. Para ir terminando. Ahora, Santiago está hablando de esto como hermanos, pero esto se aplica a todos los aspectos de la vida cristiana y al hogar. Consejos de Santiago. Si la comunicación oxigena nuestro hogar, nuestras relaciones, ¿cómo debemos tener una buena comunicación? Santiago dice ahí, Santiago 1, verso 19. Por esto, mis hermanos, o mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, mire, aquí tenemos 3 principios tremendos. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, todo hombre quiere decir todos nosotros. Y es interesante que alguien decía, Dios nos diseñó más para oír que para hablar.
Dios puso 2 conchas acústicas abiertas todo el tiempo. Nosotros podemos dejar de hablar, pero no podemos dejar de oír. ¿Sí? Usted puede controlar sus palabras, pero usted siempre está oyendo, siempre está oyendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos más a oír. ¿Sí? Hay un libro que se llama ¿Cómo hacer amigos e influenciar personas? Y este libro dice: si nosotros queremos construir puentes de amistad, necesitamos aprender a oír a las personas. Y dice este hermano: todas las personas necesitan y les gusta hablar de sí mismas. Cosa tremenda, ¿no? Aunque usted no lo crea, su hijo necesita hablar de él. Su hijo necesita hablar de lo que está pensando, de lo que ama, de lo que quiere, y usted necesita escucharlo. Y aunque usted no lo crea, bueno, eso es más fácil de creer, su esposa necesita hablar. Ella necesita que la escuchen. Ella necesita que usted le dé tiempo. Y el hombre de Dios debe ser pronto para oír. ¿Saben cuál es la palabra pronto en el griego? Taxi. O sea, el hombre debe estar dispuesto en cualquier momento a oír. Nosotros no vamos a tener una buena relación si no aprendemos a escuchar. Y debemos estimular a nuestras familias a hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué estás pensando? ¿Sí? Hermano, cuán importante es comer juntos. Cuán importante es hablar, tener tiempo de compañerismo, donde nos podamos oír, saber qué está pasando. ¿Sí? Como les decía, si usted no construye esos puentes, usted cuando se encuentre con esos muchachos grandes va a encontrarse un abismo. ¿Sí? Y a veces hasta en el matrimonio es así. Ella va para un lado y él va para otro y nada de comunicación, solo comparten cobijas. Pero no hablan de lo que están pensando, sintiendo. Porque no somos prontos para otras cosas. ¿Sí? Y sí, hay que ser pronto para orar. Hasta hay que ser pronto para servir al Señor. Pero de la misma manera que la Biblia nos estimula a ser diligentes en eso, nos estimula a ser prontos para oír a los demás. Un día hablaba con un hermano. Me decía, no, es que cuando yo viajo no tengo tiempo sino solo para el Señor. Yo le preguntaba una vez cuando le estaba viajando a la esposa, ¿y cómo está su esposo? Pues bien, solo que hace como 2 meses no hablo con él. Imagínense el abismo que hay ahí, hermanos. 2 meses. Una mujer con las luchas de su hogar, con la economía, con los hijos, con los conflictos personales, internos, las cosas externas, lidiando ella sola, y su esposo se cree Elías. Hombres así no deberían casarse. Si a usted no le gusta el compañerismo y las relaciones, no es el matrimonio para usted. Tal vez Dios le dio el don de ser eunuco. No se case, mi hermano y mi hermana. De verdad, porque el matrimonio es un pacto de compañerismo. Tal vez Dios le dio eso para que se quede soltero o soltera. ¿Sí? Pero el matrimonio necesitamos ser dispuestos a ser buenos confidentes. ¿Sí? El divorcio solo acontece porque antes hubo la muerte del diálogo, hermanos. ¿Sí? Como alguien decía, yo también conozco hogares donde se hablan dentro del hogar por celular. Con los hijos, ¿no? Terrible. El papá es una isla, la mamá es otra isla, los hijos son otra isla por allá. Toca mandarle señales de humo para que aparezcan. Así no es un hogar cristiano, hermanos. Así no es un hogar cristiano. Debemos aprender el arte de escucharnos, mis hermanos. Como alguien decía, no solo con los oídos, también con los ojos y con el corazón y con todo nuestro ser. Si es fastidioso hablar con una persona que está con el celular mientras lo está uno dice, o habla ahí o habla conmigo.
No solo aprender a oír, sino con el corazón, con la mirada. Cuando hablo con Salomón, le digo, cuando te estoy hablando, mírame a los ojos. Estás hablando con la pared, vamos a aprender a escucharnos, sacar tiempo. ¿Sí? Hermano, necesitamos aprender a ser simpáticos y a tener empatía. ¿Sí? Alguien una vez le decía a mi esposa que debería ser terrible estar casada con el hermano Pablo, que grita ya toda hora predicando y grita y grita y grita. Y así es en la casa, le decía. Yo aquí puedo gritar porque el ejercicio del púlpito es diferente al ejercicio del hogar. Pero en el hogar debemos ser personas abiertas a escuchar. Y no solo yo a veces estoy en una situación que veo algo o me cuentan algo de algún hermano y uno como que naturalmente a veces, Señor, fulano tengo que hablar, fulana tengo que hablar con usted, vaya a la casa, hermanito, vamos a tomar un café. Y siempre el Señor me recuerda este pasaje: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hablar. Y he tenido un montón de veces esta experiencia. Hermano, es que, ¿sabe qué, hermano? Me enteré de esto y yo quisiera saber de su boca qué es lo que está pasando, que usted me cuente. Entonces, antes de decir algo, primero hay que escuchar, hermanos. Es lo justo, ¿no? Entonces, hermano, no, hermano, me está pasando esto. Y generalmente, muchas veces lo que uno escucha no es la verdad, hermanos. Lo que uno ve son solo apariencias. Y uno necesita darle la oportunidad a la persona de que hable, ¿cierto? Cuando uno va escuchando dice, ay, Señor. Antes de hablar necesitamos aprender a oír, hermanos. Chuy Olivares cuenta que un día llegó a la casa y vio un reguero y volteó a mirar al niño y le preguntó a la hermana, ¿quién fue? Y la niña del susto le dijo, fue él. Y lo cogió, lo llevó para el cuarto y al rato la hermanita arrepentida se le acerca, y papá, fui yo. Y no dejó hablar al niño, sino que una vez lo entró y a veces eso sucede, ¿no? Juzgamos a las personas sin escucharla. Hermanos, yo podría decirle cuántas cosas hablan de nosotros. Y muchas de las cosas que hablan de nosotros de verdad que no son ciertas. Pues la gente escucha solo y juzga solo, ¿por qué? Por las apariencias. Entonces necesitamos ser ¿qué? Prontos para oír. ¿Qué más? Tardos para hablar. Como alguien decía, normalmente nosotros nunca nos arrepentimos de lo que nos callamos, pero sí generalmente de lo que hablamos. O sea, el pasaje está diciendo, sea muy rápido para oír, pero para hablar al contrario, sea lento. ¿Sí? Esta palabra lento para hablar es una palabra que en el griego da la idea de una persona que tiene un retraso mental, que es lenta. Alguien decía, interpretando este pasaje, es la persona que usted le cuenta un chiste y a los 10 minutos se ríe. ¿Sí? Él es de un proceso lento. ¿Sí? Es interesante que ahorita con los dolores, hermanos, de cabeza que yo he tenido una experiencia que nunca me había pasado. Y era la experiencia de que en la escuela y enseñando me preguntan algo y para responder del dolor de cabeza mi mente se ha vuelto como lenta. Como que antes tenía un computador más ágil, pero ahora el computador se mueve lento. Entonces para recordar un nombre, un versículo, como que dura unos segundos hasta que lo encuentro. Y eso es, pues para uno que predica y enseña, eso es bien difícil. Eso ha sido como las consecuencias de los dolores de cabeza. Y eso hace que yo no pueda responder rápido. A mí que me gusta hablar rápido, se me dificulta y predicando ha sido, el Señor me ayude. Pero la idea es esa, lento para hablar. O sea, usted no puede ser dispuesto a hablar rápido. Usted tiene que examinar sus palabras. ¿Sí? ¿Por qué tiene que examinar sus palabras? No tengo el tiempo, pero más adelante Santiago dice que la lengua es como un pequeño fuego, ¿sí? Que puede incendiar. Dice, hasta el mismo infierno se alimenta de la lengua. O sea, si usted no tiene cuidado con lo que habla, usted va a acabar con todo a su alrededor. ¿Sí? Muchos problemas se gestan en un hogar porque las personas no controlan su lengua. Hablan. ¿Sí? Medio se airan y una vez están estallando, explotando. Muchas veces están hablando.
Y dice ahí que lento para airarse, tardo para airarse. Hermano, nosotros nunca deberíamos hablar airados. ¿Sí? Nosotros siempre debemos controlar la ira, porque generalmente, ¿cuándo más pecamos? Cuando hablamos airados. ¿Sí? Necesitamos ponerle freno a nuestras palabras cuando están envueltas en un espíritu incorrecto, con sentimientos incorrectos y en el momento incorrecto. ¿Sí? Tardo para hablar y tardo para irarse nos muestra que la ira puede ser pecaminosa en las relaciones, mis hermanos. Alguien decía, la ira puede exteriorizarse de dos maneras, de una manera externa e interna. Y eso uno lo ve mucho, especialmente en las parejas o en las mujeres uno ve eso. La ira exterior es aquella mujer de carácter no controlado que cuando algo le disgusta de una vez, ¿qué? Explota. Pero la ira interior, que también la sufre otro tipo de personas con otro carácter, es que cuando le sucede algo eso le produce ira, pero en vez de estallar, acumula. ¿Sí? Hay mujeres que, ¡boom!, de una vez lo dicen. Hay mujeres que se quedan calladas, pero por dentro están, y eso es como un volcán, que un momento a otro, ¡boom!, estalla. Yo conocí el caso de un hermano, él mismo me lo contó. Él tenía una esposa que hiciera lo que él hiciera, ella siempre se quedaba callada, hermano. Entonces él era descuidado, no cuidó de ella, no cuidó de sus hijos, nada, hermanos. Y un día él iba para un viaje, a un hombre de Dios, un misionero. Me dice, hermano, y yo iba para ese viaje, le dije, amor, voy a viajar. Y él dijo, y yo también me voy. Una mujer callada, sumisa, nunca había estallado. No, yo también me voy. ¿Para dónde te vas? No, ya compré pasajes, me voy para donde mi familia. Yo no me aguanto más esto. Y era una mujer que uno dice, una mujer piadosa, pero no era piadosa, lo que ella hacía era ¿qué? Acumular y acumular. Abandonó al hermano por 3 años. Y una mujer sumisa. ¿Por qué? Porque si usted siembra silencio, siembra descuido, usted va a cosechar eso, hermano. De verdad que estas cosas que uno habla, hermano, parecen como muy, pero la vida es cierta. Como decía el pasaje, esto se va a recoger según sembramos. Entonces nosotros debemos tener cuidado de la ira, cuidado de ser personas apáticas, oír a los nuestros. Y debemos tener cuidado también de ser muy pronto con nuestras palabras porque esas pueden causar daño. La importancia de la comunicación en el matrimonio. Termino haciendo 3 aplicaciones rápidas, mi hermano. A los que ya están casados, inviertan tiempo en la relación, hermanos. A veces no ni siquiera tiene que ser que usted pague un viaje o haga, invierta tiempo, sáquele tiempo a su esposa para estar juntos. ¿Sí? Recuerdo hace poco me dio una risa que le dije a Diana, algo que me pareció pero que ilustra esto, le dije a Diana, vamos a comer algo al centro comercial. Entonces vamos. Entonces nos fuimos saliendo y a veces oramos cuando vamos caminando, a veces hablamos. Y nos pusimos a hablar y a hablar. Y llegamos a una cuadra del centro comercial y dije, no, pero yo no quiero nada en el centro comercial. Yo tampoco. Y nos devolvimos. Pero hermanos, fue una hora maravillosa. Porque hablamos de tantas cosas que necesitábamos hablar. No comimos ni helado, ¿no? ¿Qué hicimos? Alimentarnos. Tenga comunión con su esposa. Avive los sentimientos, avive la relación con su esposa. Y con su esposo también. Hay esposas que el esposo le dice, vamos a comer. No, no quiero. Aquí en la casa hay comida. No quiero, a mí no me gusta salir de la casa. Hermana, no peque así contra su hogar. No peque contra su hogar. Alimenten las relaciones con sus hijos. Sean intencionales. En estos días una hermana llorando, y es que esto es tan cierto, hermanos. La hermana me decía, hermano, yo tengo que darle gracias al Señor. Y le dije, ¿por qué? Yo siempre le rogué al Señor cuando mi hijo estaba pequeño, que cuando él fuera grande, él fuera mi amigo. Y siempre lo sacaba, le hablaba.
Y estos días, hermano, usted no se ha dado cuenta, él me cuenta todo. Cuando le gusta a una muchacha, cuando está conversando con ella, lo que siente, todo me lo cuenta, hermano. Yo puedo ser su consejera. Inviertan en las relaciones, hermanos. Inviertan en las relaciones. Usted va a ver el fruto. No se canse de sembrar lo bueno, porque a su tiempo usted va a cosechar. Eso es para los que están casados. Invierta. Segundo, evite todo lo que le genera contienda en el hogar. Por ejemplo, es que generalmente la Biblia dice así: case las pequeñas zorras. Cuando uno se pone a escuchar a los hermanos, los problemas no son generalmente infidelidad o cosas así, sino son pequeñas cosas. Yo leyendo el libro del hermano de Matrimonio Sagrado, creo que es Jason, bueno, los hermanos me corrigen, y él dice, uno no se da cuenta, pero a veces son pequeñas cosas que nos molestan. Y él daba el ejemplo de que a su esposa, generalmente cuando iban a orar, le daba ganas de estornudar. Pero era, Señor, y ella comenzaba, y él de una vez se molestaba. Entonces, ¿acaso no puedes quedarte callada? ¿No que vamos a orar? Y ella, y decía que esa tos le dañaba el tiempo de oración. O él daba el otro ejemplo. Él decía, parece que mi esposa lo hace por torturarme, porque siempre que hace huevos revueltos le echa, él da un ejemplo, no me acuerdo qué era, pimienta creo que era. Y ella sabe que a mí me gustan los huevos sin pimienta y parece que lo hace de aposta. Hermano, hay pequeñas cosas que son bobadas, que pueden dañar nuestras relaciones. Evite lo que daña su relación. Por ejemplo, a su esposa, hay mujeres que de pronto usted está comiendo y no le gusta que le critiquen la comida. Si usted le critica la comida, se arma la Segunda Guerra Mundial. Cómase el plato tranquilo. Así no le guste, por amor a la salud espiritual de su hogar. Evite las pequeñas cosas que generan contienda. Porque hay matrimonios que en vez de evitar, les gusta agredirse. Les gusta desafiarse. Como a él no le gusta, entonces lo hago más intencionalmente. Y caen en un juego de enemigos cuando son llamados a ser esposos, amigos. Evite todo lo que pueda dañar sus relaciones, mi hermano. Y ya, para terminar, bueno, al matrimonio. Tenga cuidado porque los afanes de la vida no solo ahogan la palabra, ahogan las relaciones. A Dios le importa más lo que somos que lo que tenemos. Y a Dios le importa más las personas que los bienes. Y a nosotros nos debería parecer lo mismo. Más importante, hermanos, que su hijo se vista bien, que su hijo tenga un papá en el hogar. Que su esposa tenga la mejor casa, que su esposa tenga un amigo y un compañero. Este mundo está diseñado para ahogar las relaciones, hermano. Necesitamos sacar tiempo y ser muy cuidadosos con el tiempo. Ni siquiera el ministerio a veces. Alguien decía una frase muy triste: muchos están edificando su ministerio sobre las ruinas de su hogar. Abandonaron sus hogares por servir a Dios y la Biblia enseña lo contrario.